Hace Yes, sir. unos 15 o 20 años estaba yo dando clases en la Universidad Iberoamericana en la licenciatura en teología y daba yo evangelios sinópticos en ese semestre y le dije a mis alumnos, ¿qué tal si en este semestre vemos evangelios sinópticos y conectamos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, con El Señor de los Anillos? Y sacamos un documento de más de 100 páginas en el que hablamos de la teología del Señor de los Anillos. Y cada quien se distribuyó una parte. Eh, no era nada más teología, era todo Señor de los Anillos. Y yo tomé el aspecto teológico de comparar o de sacar la teología del Señor de los Anillos. Es un asunto muy sencillo, porque el Señor de los Anillos tiene muchas cuestiones que se estudian en teología. Pero fíjense que un amigo que estudiaba letras inglesas en ese momento, ahí en la Ibero, me dijo, Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, se propuso no hablar de teología. No sé si ustedes que han leído o visto estas películas del Señor de los Anillos, no sé si les ha llamado la atención que no tiene nada de teología. No se menciona en absoluto a Dios, nunca, ni en singular ni en plural. No se habla de Dios. Y eso no es casual, es una decisión de Tolkien, me decía este amigo. Es una decisión. No quería mezclar a los sacerdotes, a los pastores, él era inglés, no los quería mezclar en sus libros, El Señor de los Anillos. Y ciertamente lo logró, casi lo logró, porque con un poquito que se escarbe a la trilogía del Señor de los Anillos, se encuentra uno muchos aspectos teológicos. Y yo creo que el más importante de todos es precisamente el pecado original. El pecado original. Entonces ahora se me ocurrió, pues, en esta conferencia juntar las dos temáticas, el pecado original y el Señor de los Anillos, porque yo creo que en un mundo cada vez más laico como el que estamos viviendo y en el que la gente es muy repelente a, a la confesión directa de una fe cristiana o cualquiera otra, hablar del pecado original no tiene ningún atractivo. Suena como medieval, todo es pecado, todo está mal, vamos a ir al infierno. Y cosas que en realidad tienen mucho trasfondo de verdad. Pero eh, El Señor de los Anillos, alguna vez yo expresé, es la forma más clara de hablar del pecado original sin mencionar al pecado original, sin mencionar siquiera a Dios. Y ahorita es mi intención que platiquemos sobre eso. Yo los invito a que participen, como siempre, durante la conferencia y también después, y sobre todo en el área del Señor de los Anillos, que me gusta mucho, no sé si, además de que leí ese libro, en este escrito que les comento, yo quedé encargado de comparar la película con los libros. Y quiero decirles que las películas están muy apegadas a los libros, ¿eh? Son excelentes escenificaciones de lo que dicen los libros. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Miren, yo pensé cómo iba a comenzar esta conferencia, si con El Señor de los Anillos o con, eh, o con el pecado original. Y decidí comenzar con el pecado original. Ahorita van a saber por qué. Entonces, vamos a leer muy despacito el Génesis 3, algunas partes del Génesis 3 que hablan sobre el pecado original, porque además, ¿saben qué? El del pecado original nunca jamás, bueno, Génesis 3 no habla del pecado original. Nunca aparece la palabra pecado ni la palabra original en Génesis 3, nunca. La doctrina del pecado original es una lectura que hizo San Agustín en el año 400 más o menos sobre Génesis 3
y sobre una alusión que hace Pablo en la carta a los romanos. Pero es me parece una muy mala lectura que hizo San Agustín. Y la teología cristiana del pecado original brotó de Agustín, o se formuló con Agustín. Entonces no aparece en la Biblia. O sea, en la Biblia no hay ningún profeta que diga, es que va a venir un Mesías enviado por Dios que va a reabrir las puertas del pecado, del paraíso, para que quede sanado el pecado original y podamos volver a comer del árbol de la vida. Nunca ningún profeta habló de eso. En el Nuevo Testamento nunca se dice, nunca, se habla mucho del bautismo, pues nunca se dice que el bautismo sea para perdonar el pecado original. De hecho, los judíos no creen en el pecado original, y estaba leyendo ahora en mis vacaciones acapulqueñas que la tradición ortodoxa tampoco cree en el pecado original, la cristiana ortodoxa. Sin embargo, en el catolicismo y en el protestantismo es una doctrina básica, fundamental. Dios expulsó del paraíso a Adán y a Eva por haberse comido bellacamente una fruta que les tenía prohibido comer. Y los expulsó a ellos y a toda su descendencia forever and ever. Y puso un querubín, ¿verdad? Y una espada flamígera a la entrada del paraíso para que no pudieran regresar y poder nunca comer del árbol de la vida. Eso, Génesis 3. Y entonces de ahí viene la idea del pecado original. Mejor vamos a leer el texto, porque el texto en sí es muy sencillo, es una historia muy sencillita que habla por sí misma. Entonces, en vez de comentarla, la vamos a leer, y la vamos a leer en mi, en mi traducción. Miren, les voy a compartir, así muy modestamente, en mi traducción. ¿Verdad? Pero bueno, es la que más confianza le tengo. Así que la vamos a leer en mi traducción. Aquí está, perdón que me ataranto con la máquina. Entonces voy a leer, aquí tengo la traducción tanto del texto hebreo como del texto griego. Nada más vamos a ver la traducción del texto hebreo. Es el Génesis 3. Voy a hablar con el texto porque es una traducción tan sencillita, es una historia tan sencilla que si se la platico, hago más largo la historia. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Que había hecho el Señor Dios. Ay, mamá, y ahora aquí está. Preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios dijo, no coman de ningún árbol del jardín? Así se presentó la serpiente, muy astuta. La mujer respondió a la serpiente, comemos del fruto de los árboles del jardín. Muchas reflexiones que ellos aportan y dicen, es que no hay que decir que Oiga, somos diversos. les pido que El concepto de desconecten su diversidad está micrófono, más por favor. enfocado al ambiente, digamos, natural, ¿no? Por favor, Aquí estamos desconecten hablando de una parte más cultural, ¿no? Por Y por favor, lo tanto ellos desconecten sus proponen el micrófonos. concepto de la diferencia, ¿no? ¿Cuál es el soporte que ellos, digamos, o el planteamiento conceptual que ellos hacen? Es la discusión entre lo que vamos a entender, ¿sí? Y por lo tanto hay Javier, si me nombras coanfitrión, soy Alejandro. Yo puedo silenciar los micrófonos por ti, saber que en lo somos que diferentes, A ver, es reconocer al otro, hacerlo. al otro radicalmente otro, ¿no? Y que es en diferente, participantes. ¿no? Y no por ser diferente es anormal, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, en los tres puntos horizontales ahí es. Ya te encontré. ¿sí? Iguales o eso, distintas a las que yo estoy viviendo, ¿no? El el soporte muy importante de este modelo es la filosofía, ¿no? Precisamente por el concepto de alteridad
y ellos hablan acerca de Me encontrarse con parece el que otro Úrsula está dando una en cuanto a clase. lo que son las miradas, el cuerpo y Este, la palabra, ¿no? ya te hice, Porque ya te hice. Ya, ahorita la silencio. Ay, gracias. Disculpen, disculpen. Bueno, ya está. Entonces estábamos en que... eh, ay, mamá. Estábamos en el texto. Vuelvo al texto. Ah, pero necesito que me permitas, ¿cómo se llama? Sí, Compartir pantalla. te hago coanfitrión. Ya, ya, si no hay cuidado, Listo. Úrsula, no hay cuidado. Lo que pasa es que sí nos turbó a todos. Bueno, entonces la mujer respondió a la serpiente, comemos del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no coman de él ni se le acerquen, porque morirían. La serpiente dijo a la mujer, no morirían, sino que sabe Dios que el día que coman de él se abrirán sus ojos y serán como Dios, conocedores de lo bueno y lo malo. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y excelente para adquirir sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su hombre que estaba con ella, y él comió. Se abrieron los ojos de los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. Este es el comentario y luego vamos al versículo que sigue. Es muy breve la narración. Escucharon el ruido de los pasos del Señor Dios yendo por el jardín al viento del día, y se escondió el hombre y también su mujer ante el Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre, le preguntó, ¿dónde estás? Respondió, escuché tus pasos en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo y me escondí. Preguntó, ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé no comer? El hombre respondió, la mujer que pusiste junto a mí me dio del árbol y comí. El Señor Dios preguntó a la mujer, ¿qué hiciste? La mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los vivientes del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te acechará la cabeza y tú acecharás su talón. Dijo a la mujer, multiplicaré tus penas como tu gravidez. Con sufrimiento darás a tus hijos, a tu hombre serás atraída y él te dominará. Dijo al hombre, por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, maldita la tierra por tu causa. Comerás con sufrimiento la comerás con sufrimiento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que regreses a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues eres polvo y al polvo volverás. El hombre puso como nombre a su mujer Eva, pues fue madre de todo viviente. El Señor Dios hizo al hombre y a la mujer vestidos de piel y los vistió. El Señor Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros en cuanto a conocer lo bueno y lo malo. Ahora bien, no sea que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. El Señor Dios echó del jardín del Edén lo echó del jardín del Edén para que labrara la tierra, pues de ella había sido tomado. Expulsó al hombre y asentó en el este del jardín del Edén a los querubines y la espada flameante que se movía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Expulsó a Adán y lo asentó al este.
es que esa es la traducción del texto. Hasta ahí el texto. Hasta ahí el texto. Como ven, es un texto muy pequeñito, muy corto, muy sencillo. El pecado original se basa, o sea, la doctrina se basa en ese capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? Como se ve por el relato, el pecado original no consistió en tener relaciones sexuales, ¿no? No tiene nada que ver con el sexo. Esto es capítulo 3 del Génesis, y en el capítulo 2 se dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y harán una sola carne. Si eso no es relación sexual, díganme qué es. Y eso está en el capítulo 2. O sea que en el paraíso tenían Adán y Eva relaciones sexuales. Eh, el, el pecado original no consistió, es que es muy común, ¿eh? Y fue mucho más común los sermones, las enseñanzas teológicas de que el pecado de Adán y Eva fue sexual, fue incluso tener relaciones sexuales, y no es verdad. No hay ningún indicio de relación, de pecado sexual. Sí hay un indicio, fíjense que sí. Cuando Adán y Eva escuchan a Dios que viene, no, no es cierto, más antes, como decía mi compadre, más antes, cuando comen del fruto aquel, que por cierto no dice que sea una manzana, además, comen de aquel fruto, se dan cuenta de que están desnudos. Entonces el pecado original, bueno, el pecado original generó un desorden, si lo quieren ver así, generó un desorden en la sexualidad, porque no sabían que estaban desnudos hasta que comieron de esa fruta. Entonces, algo tiene que ver, sí, pero como consecuencia del pecado original, es decir, una de las consecuencias del pecado original puede ser el cierto descontrol de la sexualidad, del apetito sexual, pero el pecado original no fue un pecado sexual, es mucho más importante, fue un pecado de poder. O sea, la serpiente dijo, comen, no, no pueden comer de ninguna. No, sí comemos, dijo Eva. Pero Dios nos dijo que del que está en el centro no, porque el día que comamos moriremos. Y dijo la serpiente, no, no morirá. Bueno, la serpiente no mintió, ¿eh? Porque comieron y no murieron. A menos que, no, es que es una muerte de haber sido echados del paraíso. Sí, pero eso es una interpretación más alegórica. Comieron del árbol y no murieron. Y la serpiente dijo, no, no van a morir. Lo que pasa es que se les van a abrir los ojos y serán como Dios, conocedores de lo bueno y lo malo. Y entonces Eva comió y Adán estaba junto a ella, así dice el texto, a su marido que estaba con ella. El babas de Adán abrió la boca para comer, pero él estaba junto a su mujer cuando su mujer platicó con la serpiente. Y se dieron cuenta que estaban en cueros, etcétera, y se escondieron de Dios. Y Dios los encontró y les puso unos castigos que no les había dicho que les iba a poner. Les dijo, el día que coman morirán, pero siempre no murieron y les puso unos castigos diferentes. El que más nos interesa es que los echó del paraíso. Los echó del paraíso para que no pudieran entrar y comer del árbol de la vida que estaba junto con el del bien y del mal. Entonces iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y además iban a vivir para siempre, y dijo Dios, eso no lo voy a permitir. Entonces los expulsó. Este, entonces el pecado es haber querido ser como Dios, querido ser como Dios, querido ser algo que no eran en el momento, ¿verdad? Entonces el pecado original, según San Agustín, bueno, no, según Génesis 3, ¿verdad? ¿Para qué hablamos de los? Es un pecado en el que está, o es una situación en la que está toda la humanidad lejos del paraíso, pero conociendo el bien y el mal, siendo como dioses en eso. O sea, fíjense que Adán y Eva sí consiguieron el conocimiento de lo bueno y lo malo. Sí, sí, porque Dios mismo lo dijo al final. He aquí que el hombre y la mujer han llegado a ser como Dios, conocedores de lo bueno y lo malo, no sea que alarguen su mano y coman del árbol de la vida, etc. Entonces sí lo lograron. Es que yo me decepciona que
gran mayoría de los comentaristas del Génesis dicen que Adán y Eva quisieron ser dioses, quisieron ser algo que no estaba en su naturaleza poder ser, y eso no es cierto. Quisieron ser como Dios en cuanto a conocer lo bueno y lo malo, y lo lograron. Dios mismo dijo, lo lograron. No vaya a ser ahora que quieran vivir para siempre, etcétera. Entonces el pecado no es en realidad que Adán y Eva quisieran ser algo que era imposible que fueran. Sin embargo, lo que sí brota de la enseñanza es que Adán y Eva, y de ahí en adelante todos sus descendientes, están expulsados del paraíso porque pretendieron tener, porque quisieron tener un poder. ¿Sí? Quisieron ser poderosos, ser como dioses. ¿Sí? Y entonces ese es, y sí lo lograron, pero ese es el pecado original. Ya después las explicaciones que hizo San Agustín, bueno, son las que conocemos por los catecismos, ¿verdad? Pero esas explicaciones son del catecismo y brotan de Agustín, no brotan de Génesis 3. Por ejemplo, Génesis 3 nunca dice que el pecado original sea un pecado que se herede como pecado. Sí, y eso dice Agustín. El pecado original es un pecado que se hereda de padres a hijos como pecado. O sea, la criaturita que es apenas concebida ya cuando se juntan el espermatozoide y el óvulo, ya es pecadora, ya trae un pecado, lo heredado. Y entonces, claro, los teólogos en la actualidad no saben qué hacer con esa papa caliente que se llama pecado original. Porque ¿cómo va a ser un pecado algo que no fue consentido? No, algo que no fue querido libremente. Ah, no, pues es un pecado porque es misterioso, pero todo ser humano viene con ese pecado y ese pecado tiene que ser borrado. Y la única manera que se borra es el bautismo. Y si ustedes leen el Nuevo Testamento, nunca dice eso. Nunca dice eso. Pero no voy a entrar al tema del pecado original porque esto sería otra conferencia. ¿Qué sí es el pecado original según la Biblia y qué no es según la Biblia? Pero que en la teología cristiana se ha expandido muchísimo. Porque la teología cristiana consideró este relato de Génesis 3 como un relato histórico. Los judíos dicen, no, es un mito, es una fábula, es una leyenda, es una enseñanza, es una manera de decir. Y para los judíos no existe, por ejemplo, el pecado original. Escuchan hablar del pecado original, dice, pero ¿de dónde sacaron eso? Pues de Génesis 3, pues no saben leer y nos dan un zape. Y yo creo que con razón. El pecado original, según la teología cristiana, es un pecado que se hereda como pecado, ¿verdad? Es un pecado que consistió en querer ser algo superior a la naturaleza humana. Y esas dos cosas no están en Génesis 3. No están en la Biblia, ni se coligen de lo que dice la Biblia. El pecado, el pecado de Adán y Eva fue querer poder. Y yo creo que por ahí hay que entender el pecado original, el pecado que es origen de los demás pecados, el afán de poder. El afán de poder es el origen de todos los demás pecados y es lo que genera diferencias y discordias en la comunidad humana. Y ahora sí vamos al Señor de los Anillos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con el Señor de los Anillos? Vamos a ver algo, vamos a ver algo de, eh, permítame, aquí está. No sé si escuchan el sonido del, No, no se oye. ¿qué necesito hacer? Sacar mi,
Así. Tendrías que ir a donde dice, donde está el micrófono y darle clic en micrófono integrado o micrófono interno. Ah, a ver, ¿Se oye? ¿Así se oye? No. A ver. Micrófono. Todo comenzó cuando cortaron los grandes anillos. Tres fueron dados a los seres inmortales más sabios y hermosos. No, no. Y el ser señores. ahora sí. Ahora sí se oye. No, no se escucha. Muy bajito, casi nada. Así. Ya no, se escuchaba un poquito, pero ya no. No se escucha nada. ¿Cómo le hago? Porque fue creado ¿Así? en la tierra de muerte. Ahí. Sí, mejor. Ujú. El Señor oscuro creó por fuente creó una luz en la luz para consolarla. En este aniversario se revolverá por rencores y voluntad y dominará todo su servicio. Un anillo para gobernarlo hasta no aún. Después de que una crecida totalmente increíblemente de potencia. Me falta mucho volumen. La última reacción de que el Que ya no sé qué. Se escucha, pero no se entiende. ¿Y no le puedes poner subtítulos? Fíjate que en esta. Tal vez es por la cuestión del internet. Ay,
Javier, no sé, yo tengo el audio si quieren, pero no sé qué tal se escuche desde aquí. Todo comenzó dados a los elfos, los seres inmortales más sabios y hermosos de todos. ¿Se escucha? 7 a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cámaras de las montañas. Y 9 anillos fueron entregados a la raza de los hombres, que más que ninguna otra porque dentro de los anillos estaba la fuerza y la voluntad para gobernar a cada raza. Pero todos ellos fueron engañados, porque fue creado otro anillo. En la tierra de Mordor, en el fuego de la montaña del destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto un anillo maestro para controlar a los otros. En este anillo vertió su crueldad, su rencor y su voluntad. ¿No se escucha el audio que yo puse, Javier? Sí, pero como está desfasado. Ajá. Pero No, sí se oía. sí se escucha para buscar la, No, la ya vamos a... ¿sí? Ah, Ya. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, disculpen que no me da mucho mi capacidad tecnológica, pero ahorita sí me escuchan bien. Bueno, sí. miren, Exactamente. aquí está la introducción de la saga de las 3 películas. Es el origen del anillo ese de poder que Sauron, que se entiende que es algo así como el demonio, el señor oscuro, hizo anillos y entregó 3 a los elfos, 7 a los enanos y 9 a los seres humanos, que lo único que quieren es poder, dice el relato. Pero a todos los engañó, todos ellos fueron sucumbiendo tras el poder del anillo, porque Sauron hizo en secreto otro anillo para gobernarlos a todos. Y ese anillo lo tenía Sauron y en miles de años antes, 3000 años antes, se había enfrentado los seres humanos y los elfos contra los orcos y contra Sauron. Y Sauron traía el anillo y a pesar de que los orcos estaban perdiendo la batalla, que se habían unido elfos y humanos, Sauron era muy poderoso con el anillo. Sin embargo, pues tuvo un descuido, Isildur, el hijo del rey, cuyo nombre ahí no se dice, se defendió con la espada y le cortó el dedo con el anillo. Y entonces Sauron, a veces sin anillo, pereció, se deshizo. Y así se destruyeron todos sus ejércitos de orcos. Y entonces Elrond, el elfo, que entiendo que era el jefe de los ejércitos élficos, le dijo a Isildur, ven, vamos a destruir el anillo. Y tenían que echarlo en la montaña de fuego, volcán, donde lo había forjado ese Sauron. Y era la única manera de destruir el poder de ese anillo. Pero Isildur, en el momento en que tenía que destruir el anillo, dijo, no, el anillo es mío, ¿verdad? Fue seducido por el poder del anillo. Y sin embargo, el anillo tiene voluntad propia y quería llegar a manos de Sauron. Entonces, dice ahí el texto que el anillo traicionó a Isildur y una banda de maleantes los atrapó a él y a su grupo
él se puso el anillo, se hizo invisible, se echó al agua, pero lo vieron cuando se echó al agua, o vieron el agua que se movió, y él cuando se echó al agua se le salió el anillo y quedó en el fondo del río, y entonces los demás ya lo vieron y lo flecharon y lo mataron. Entonces, durante 2500 años quedó el anillo perdido. Y toda la historia que había pasado de que el anillo había sido forjado por Sauron y que destruir el anillo era la única manera de destruir el, el afán de poder que tenía Sauron, se olvidó. Y que hasta que a 2500 años después lo encontró una persona que se llama Gollum. Ahí aparece casi como un caníbal, ¿no? Una persona semidesnuda y salvaje, pero pequeña en estatura. Y tenía el anillo hasta que lo perdió y lo encontró un hobbit, Bilbo Bolsón o Bilbo Baggins, que lo encontró, según esta historia, por casualidad, se lo embolsó y se fue. Esta introducción es muy interesante, ¿verdad? Porque nos presenta el origen de los anillos, de los anillos de poder. Después de esto, el anillo se queda en manos de este señor Baggins, Bolsón, la traducción, y después de 90 años, porque el anillo le da una larga vida, después de 90 años decide regresar a las aventuras con los elfos y dejar su anillo a creo que su sobrino, un nieto, su heredero, a Frodo, le deja el anillo y Gandalf, que es el brujo, el mago, le dice que cuide el anillo mucho porque es un anillo especial y él se va a investigar y sí, investiga que el anillo, todo esto que vimos en esta parte y que el anillo tiene grabado alrededor unas cosas. Entonces regresa con Frodo y le dice, oye Frodo, a ver dónde es el anillo que te dejó tu Bilbo Baggins. Pues aquí está y lo echa al fuego y renacen la lectura alrededor. Dice Gandalf, es que este es un anillo, digamos así, maldito. Sauron lo anda buscando y el anillo anda buscando a Sauron. Claro que el anillo no tiene pies, no se puede mover, pero Sauron ya mandó a gente a buscar ese anillo. Y entonces dice Frodo, bueno, te lo doy, quédatelo tú. No sé si se acuerdan de esa escena. Entonces Gandalf dice, no, yo no puedo tomar ese anillo, no me tientes. Yo lo haría con gusto, pero tendría tal poder que no me atrevo a tomar el anillo. Entonces, ¿qué hago? Pues tienes que irte de la comarca, ¿verdad? Y nos vemos en tal pueblo y vamos a tratar de llevar este anillo a un lugar seguro. Bueno, esto es lo que pasa en la primera película, si ustedes se acuerdan. Y entonces, ya, pues, Frodo y unos amigos que se le pegan van con los elfos y llegan con el anillo. En el camino Gandalf desaparece, a Boromir, a un heredero del reino de Gondor, lo matan, los orcos que andan tras el anillo también, y sin embargo llegan con los elfos, que son como ángeles, no ángeles, son seres humanos, pero seres inmortales, y entonces ahí el Elrond, que todavía vivía de aquellos 3000 años antes de aquella batalla, porque los elfos eran inmortales, sin embargo, ya estaban dejando la tierra, se estaban yendo a su paraíso de ellos. Y entonces hace una reunión de los moradores de la tierra, en donde les dice, bueno, miren, hay que destruir este anillo porque este anillo está queriendo llegar a Sauron y es un anillo traidor. Y entonces está ahí el heredero, no, ahí está el heredero del trono de Gondor, todavía muere después, ahí estaba, y dice, podemos utilizar este anillo para nosotros.
Es un regalo. Si nosotros nos ponemos este anillo, tenemos la fuerza para enfrentar a Sauron. Y entonces le dicen, no, nadie puede usar el anillo porque el anillo solamente obedece a Sauron. Y entonces él no queda convencido, pero dice, todo el mundo está diciendo eso, ¿no? Es que así es, el anillo solamente obedece a Sauron. Y tiene que ser destruido. Entonces uno de los enanos eran gente, enanos, que se dedicaban al trabajo de minas. Entonces saca su hacha y dice, pues hay que destruirlo, vamos a destruirlo. Y le da un hachazo, pero el hacha queda hecha a pedazos y él queda en el suelo. Y entonces dice Elrond, ahí el elfo, dice, miren, es que ese anillo ninguno de nosotros lo podemos destruir. Tiene que ser destruido en donde fue forjado, en el volcán, en la montaña de fuego. Y ahora falta saber quiénes lo van a ir a llegar a destruir. Bueno, esta escena que yo les quería poner, pero ya ven que tenemos muchos problemas con el audio, es una escena central en la primera película, porque ahí se presentan los personajes del mundo. En primer lugar está Gandalf. Gandalf es un mago, es una especie de ángel encarnado, es inmortal, tiene ciertos poderes. Hay tres magos en la época en que esto sucede. Gandalf, que es el personaje que aparece en las tres películas. Está otro que es Saruman, que en este momento es maestro de Gandalf. Gandalf es el gris y Saruman es el blanco. Y hay uno tercero, que es un mago que está más bien dedicado, consagrado a los animales. Aparece mucho en la trilogía del Hobbit, pero en la trilogía del Señor de los Anillos prácticamente no aparece. Se entiende que él es el que envía las águilas que salvan a Gandalf, un águila que lo salva cuando Saruman lo quiere matar. Y cuando al final están Frodo y Sam en el volcán, cuando ya destruyeron el anillo, unas águilas llegan y los recogen. Y ellas son, digamos, vehículos de este tercer mago. Los magos son seres muy especiales, con poderes, inmortales, pero no son ángeles ni dioses. Es la primera clase de personajes que se juntan en esta reunión. La segunda clase son los enanos. Los enanos aparecen mucho en la trilogía del Hobbit. Son muy tercos, es una raza que está en extinción, porque ustedes saben que después el enano los conduce por las minas de Moria para llegar a, 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 a donde van a destruir el anillo, y se encuentra con que todos los enanos y todo su imperio habían sido asesinados, todos los enanos. Entonces, los enanos aparecen, pero están en proceso de desaparecer. A ellos se les dieron 7 anillos y son muy tercos, pero ellos se ocupan nada más de sus riquezas. Bueno, eso dice la persona que narra. Y sin embargo, uno de ellos se va a ofrecer para acompañar a Frodo a destruir el anillo, ¿verdad? Va a ir Gandalf y va a ir uno de los enanos, y el tercer grupo son los elfos. Los elfos no son ángeles, son menos poderosos que los magos, pero son mortales. Son, según lo que dice la narración y según los libros, son muy sabios y muy bellos, muy bellas. Y son inmortales. Y ellos también están desapareciendo, pero ellos por voluntad propia están dejando ya la Tierra Media para irse a un lugar donde solamente haya elfos, ¿verdad? Eh, eh, por eso no se quieren comprometer ellos a quedarse ni a hacer nada con el anillo, porque ellos ya se van. Y el cuarto grupo son sin embargo hay un elfo que decide acompañar a Frodo, ¿verdad? Es Legolas, ¿verdad? El güerito de pelo largo. Es un elfo que dice, yo te voy a acompañar a ti. Era un elfo medio renegado, por lo que vimos en la trilogía del Hobbit. Dice, yo te voy a acompañar. Entonces se une al grupo de Frodo para protegerlo en la destrucción del anillo. Y el último grupo es el de los seres humanos,
dicen ellos del hombre, pero ya con el lenguaje inclusivo, no, del ser humano. Y los seres humanos ahí están representados en varios personajes. El principal de ellos es Boromir, el hijo de el que está gobernando o que está haciendo las veces de rey en Gondor. Y ese es el que se para y dice, es un regalo, vamos a usar el anillo para pelear contra Sauron. Y todo el mundo dice, no. Pero él quedó seducido por el poder del anillo, ¿verdad? Inmediatamente que lo vio y en cuanto supo que era el anillo de poder, dijo, me voy a quedar. Ahí están los 4 grupos, o sea, el mago, Gandalf, los elfos, y uno va a ser el que acompañe a Frodo, que es Legolas, los enanos, y uno va a acompañar a Frodo, los seres humanos, y uno va a acompañar a Frodo, que es Boromir, y hay otro, que es un personaje que va a ser casi protagonista en las 3 películas, y que también representa al género humano, Aragorn. Aragorn era en realidad el heredero del trono de Gondor. El papá de Boromir era el steward, le dicen en inglés, no sé cómo se dice en español, el encargado del gobierno, pero no era rey, porque le tocaba ser rey a Aragorn, pero él había huido porque él era descendiente del linaje de Isildur, aquel que había dicho, yo me quedo con el anillo. Y entonces Aragorn dijo, yo no quiero enfrentarme con el destino de mi sangre, de mi raza, que es traicionar a la humanidad conservando el anillo. Y de hecho, Elrond, el señor de los elfos, dice, conversando con Gandalf, le dice, nadie va a destruir ese anillo. No, que los seres humanos, y dice Elrond, los seres humanos lo único que quieren es poder. No hay fuerza moral en ellos. No van a poder destruir el anillo. Y dice Gandalf, bueno, hay uno que sí va a poder, que es Aragorn. Y Elrond lo conoce, dice, sí, Aragorn es el novio de mi hija, un humano con una elfa. Pero quién sabe si él solo pueda. Perdón, y el otro grupo, probablemente el principal, es el de los hobbits. Frodo es un hobbit, es un tipo de seres humanos, pero muy, muy chiquitos. Y es muy importante porque la película empieza en la comarca. La comarca es el pueblo donde viven los hobbits. Y es un lugar que es presentado, fíjense, como el paraíso. Los hobbits son felices, aunque hay sus broncas, sus pleitos entre ellos, etcétera, viven felices. Y la comarca es presentada así como el paraíso. Frodo es presentado como el hobbit más santo, más transparente, más bueno de los hobbits. Y entonces es el encargado, Gandalf lo elige para que destruya el anillo. Además de que se lo dejó su tío, ¿verdad? Su tío le había dejado el anillo como herencia, Gandalf no lo aceptó y el único que podría tener el valor de destruirlo en la montaña de fuego es Frodo. Entonces, Frodo lo acompañan otros tres hobbits, y entonces ahí se forma la Comunidad del Anillo, así se llama la primera película. La Comunidad del Anillo, se juntan 3 hobbits con Frodo, y entonces son 4 hobbits, un enano, un elfo, y el mago, y 2 humanos, que son Aragorn y Boromir. Entonces ahí se presenta el mundo, el contexto del anillo. De todos ellos, Aragorn podría destruir el anillo, pero Aragorn tiene miedo porque en su sangre corre la misma debilidad de Isildur. Él es heredero de Isildur, que fue el que traicionó a los elfos y a los humanos, no destruyendo el anillo cuando se habían organizado en una batalla gigantesca contra Sauron y sus ejércitos para destruirlo. Entonces, Aragorn tiene miedo de su debilidad, es un humano. En el transcurso de esta película,
al principio, Frodo le dice a Gandalf, toma tú el anillo, yo no lo quiero, llévalo tú, destrúyelo. Y Gandalf no quiere, dice, no me tientes, yo no podría tener tal poder. O sea, en mí el anillo tendría tal fuerza que yo no sé qué pasaría. Entonces no acepta el anillo. En otro momento, Frodo se le ofrece a Aragorn, descubre en él una cualidad moral y dice, ten, destrúyelo tú. Y Aragorn se mira a sí mismo y dice, yo no puedo tener esa capacidad. Tiene miedo de su debilidad, digamos, congénita. Y le dice, no, yo te defenderé a ti hasta el fin del mundo, pero yo no voy a coger el anillo. Y Galadriel, que es una elfa que los protege en el camino, una elfa muy poderosa que también ya está dejando el mundo, la Tierra Media, también Frodo en un momento dado le dice, aquí está el anillo, tómalo, porque ella es una elfa, tiene más poder que los seres humanos. Y ella se transforma y lucha contra sí misma y dice, no puedo tomar el anillo, solamente te toca destruirlo a ti, Frodo. Entonces digamos, es una película perfectamente armada, ¿verdad? Y sin embargo, el que sí quiere tomar el anillo es Boromir. Y en determinado momento ataca a Frodo para quitarle el anillo, pero Frodo se pone el anillo, se hace invisible, porque es una cualidad del anillo, y se le escapa, ¿verdad? Y poco después muere Boromir. Esta es la primera película. Como se nos está yendo el tiempo bien feo, no, ya no voy a poner la película. Quería ponerles una parte de las dos torres, ¿verdad? Pero las dos torres, que es la segunda película, casi no tiene interés para nuestra conferencia. Solamente cuando el hermano de Boromir murió y su hermano lo encuentra a Frodo con el anillo y lo apresa y se entera que trae el anillo y se entera de qué se trata el anillo. Y entonces le dice a uno de sus capitanes, llévale este anillo, este prisionero con este anillo a mi padre, que es el Stuart, el encargado del gobierno de Gondor, dile que es un regalo. Y entonces Sam explota en ese momento, le dice, no entiendes, tu hermano Boromir quiso quitarle el anillo a Frodo. Y por eso murió. Por eso murió. El anillo solamente obedece a Sauron. Si te lo llevas a tu padre, a Gondor, no vas a obtener ninguna ventaja. Y entonces en ese momento viene uno de esos animales horribles que vuelan, Nazgûl, y quiere comerse, llevarse a Frodo, pero Sam, digamos que lo empuja y lo salva, y entonces Faramir, el capitán del momento, dice, entendió, y dice, no, mejor es que ustedes se vayan y que intenten destruir el anillo. Y digamos, las dos torres, esa película no tiene tanto contenido, excepto que en lo general, una torre es la torre de Sauron y la otra torre es la de Saruman, el otro mago que fue seducido por Sauron. Fue seducido y se convirtió en malo, digamos, en malo. Entonces en esa película, los árboles y los, eh, los seres humanos y Gandalf logran vencer a los ejércitos de Saruman y destruir a Saruman, ¿no? Destruir su castillo, su torre, y el propio Saruman muere ahí. Y después viene la tercera película, que es, bueno, también digamos que de lo que trata mucho las dos torres es esta lucha interior de Frodo, porque Frodo anda con Sam, ellos dos solos ya se tuvieron que desprender de los otros para ir a destruir el anillo. Y, y, y en toda la película se ve cómo el anillo está consumiendo Frodo, lo está seduciendo. Frodo en momentos es agresivo, en momentos majadero con Sam, que es el incondicional que lo está ayudando. La tercera película es El Retorno del Rey. Quería mostrarles la introducción, pero bueno, yo entiendo que ustedes ya vieron las películas. En la introducción se nos presenta cómo Gollum
encontró el anillo, va más bien, y Gollum estaba pescando con uno de sus amigos, eran hobbits. Su amigo pescó un gran pescado que sin embargo lo derribó de la lancha y en lo que cayó al agua descubrió un anillo, el anillo que se le había caído allá a Isildur 3.000 años antes, bueno, 2.500 años antes. Y entonces lo saca y se lo muestra a su amigo. Y su amigo lo ve y hay una imagen preciosa de cuando el amigo, que es Gollum, ve el anillo, se lo quiere quitar, se enamora, se queda inmediatamente seducido por el anillo. Y entonces dice, no, es mío. Y resulta que Gollum ahorca a su amigo y le quita el anillo. Entonces la comunidad lo proscribe y él huye a las cuevas y vive 500 años en las cuevas, escondido con su anillo. Y le dice mi precioso, etcétera, ¿no? Esa es la introducción. Y luego ya viene toda la parte épica de la lucha de los ejércitos de Sauron contra Gondor, pero al final, después de la batalla, Aragorn está con un pequeño ejército que son los seres humanos que quedan vivos después de la batalla y se enfrentan, van a la fortaleza de Sauron, con unas puertas gigantescas que se abren, un ejército 15 veces más grande que ellos los rodea, y Sauron le dirige a Aragorn, que es el jefe del ejército, dice Aragorn, Isildur, lo está seduciendo, porque él fue, Isildur, que fue su antepasado, Elessar, Elessar es otro nombre de Aragorn. Pero él dice, él se aferra y dice, no me voy a entregar a Sauron, y se lanza él contra todos los orcos que están enfrente, y ya después lo sigue todo su ejército. Pero esto fue una movida para hacer que los orcos estuvieran ahí defendiendo, digamos, la entrada de su fortaleza, y Sam y Frodo pudieran tener camino libre para llegar al volcán y echar el anillo. Pues resulta que cuando Aragorn resiste la tentación, el llamado de Sauron, y Frodo y Sam llegan al lugar donde lo único que tiene que hacer Frodo es arrojar el anillo. Y después de todo lo que había pasado, Frodo dice, no, el anillo es, le quita la cadena que lo traía colgado y se lo pone. Y entonces Sam dice, pero ¿cómo puede ser? Tanto hicimos para traerlo aquí y tú no lo quieres destruir. Y entonces Gollum, que los había seguido, le da con una piedra en la cabeza a Sam, lo desmaya y se avienta contra Frodo. Frodo se pone el anillo, queda invisible, pero Gollum era muy astuto, le arranca con una mordida el dedo y se queda con el anillo. Y se queda feliz de que ya tiene el anillo, pero Frodo lucha con él y los dos caen. Sin embargo, Frodo logra detenerse y Gollum cae con el anillo a la lava y el anillo se destruye, se destroza. Y entonces ahí, con la destrucción del anillo, se destruyen todos los ejércitos de Sauron, todos, ¿verdad? Y entonces ya viene digamos, la salvación para el género humano. Y después aparece, ya años después, o tiempo después, aparece Frodo hablando con Sam en la comarca, ya muy felices, y Frodo le dice, es que yo me tengo que ir. Y sí, se va con los elfos, se va al mundo de los elfos. Y Sam se queda muy triste, pero Frodo le da un libro y le dice, Frodo, es que ya terminó su libro, sí, ya lo acabé, pero hay unas páginas que son para ti, para que tú escribas en ellas. Y Sam regresa con el libro a la comarca, con su esposa y sus niñitas, y con el libro en la mano. Bueno, y esa escena es muy significativa. Bueno, auxilio, yo ya hablé mucho y ya no les pasé las películas, pero íbamos a tener problemas para verlos. De todas maneras, yo creo que ustedes las conocen, ¿verdad? ¿Qué les parece? Frodo no pudo destruir el anillo. Frodo fue seducido por el anillo. ¿Cómo se destruyó el anillo? Por casualidad. ¿Sí? En la lucha entre Frodo y Gollum, el anillo fue destruido.
Pero cuando Sam regresa, cuando regresa Frodo y Sam a la comarca y los otros hobbits, en la escena final se queda Sam solo. Y esa escena dice muchísimo porque ahora Sam está en el mundo de los humanos y la tentación del poder sigue presente. ¿Ven? El anillo fue destruido y fue destruido Sauron y los ejércitos de orcos, pero eso fue una casualidad. La tendencia al poder sigue existiendo en el ser humano. Y si la comarca es el paraíso, a mí me parece que así se presenta en cierta forma. El paraíso se destruye cuando alguien tiene voluntad de dominio sobre los demás. Miren, no todos los seres humanos tienen voluntad de dominio sobre los demás, pero basta que muchos tengan para que la humanidad se vuelva un valle de lágrimas. Pero ni siquiera hace falta que muchos tengan voluntad de dominio sobre los demás. Basta que un puñado, analicémoslo en la comunidad, en cualquier comunidad, donde hay alguien que quiere dominar a los demás, se acaba la armonía. Se acaba. Y yo creo que esa es la gran enseñanza, o sea, el gran trasfondo del Señor de los Anillos. Durante la película, la mitad de la 1, la 2 y la 3, el mal y el afán de poder se representan en dos ejércitos completamente opuestos. Incluso los orcos y Sauron son presentados en blanco y negro. No sé si se acuerdan de la película. Son feos, son de tierra y su mundo es oscuro, es en blanco y negro. En cambio, la comarca es el lugar de la alegría y de la felicidad. La lucha de lo bueno y lo malo es así. Aquí están los buenos y acá están los malos. Por eso cuando muere un orco, no hay remordimiento de nada. ¿Por qué? Porque son los malos los que están muriendo. En cambio, al final de la historia, Sam está en la comarca y se da cuenta de que la lucha está en el interior. Esa lucha que se representó épicamente con ejércitos buenos y malos, en realidad se da en el corazón y en la mente de cada uno. Tolkien, el autor, no quiso hacer teología. Él no quiso mencionar a Dios, ni a los ángeles, ni a la fe, ni a las iglesias. Él quiso hacer una cosa diferente. Pero yo creo, salvo su mejor opinión, que hizo una explicación laica del pecado original. Bueno, quiero escucharlos y también quiero pedirles disculpas. Yo calculé mal. Yo pensé que sí les iba a poder poner unas 3 escenas, aunque fueran cortitas, del Señor de los Anillos. Y dado que el tiempo nos comió muy feo, yo mejor suprimí las escenas, porque me imagino que ustedes han visto las películas. Y si no las han visto, les recomiendo mucho que las vean. No son ingenuas, no son de acción, no es muerte a lo bobo. Si quieren ver muerte a lo bobo, vean el Hobbit. Ahí sí se matan a decenas de miles porque sí. No, en El Señor de los Anillos hay mucho mensaje, mucha calidad en el mensaje. Los detalles están muy bien pensados, ¿verdad? Pero quiero escucharlos, sobre todo pues, a los que conocen tanto la doctrina del pecado original, que en su forma, digamos, más superficial, más sencilla, es esta. Todo ser humano tiene una tendencia al mal. Y la principal tendencia al mal es la tendencia a dominar sobre los demás. Y eso lo tenemos todos. Como dicen los teólogos, no es pecado tener tendencias al mal, tener tentaciones. Pecado es sucumbir a todo esto. Y en la doctrina cristiana del pecado original básicamente es eso. Vamos, la parte más sana y rescatable de la teología del pecado original es que es una tendencia al mal. Una tendencia al mal.
que eso no quiere decir que seamos malos, sino que tenemos ese desorden, esa tendencia, y que tenemos que luchar contra ella. Y yo creo que esa lucha contra ella es lo que representa magistralmente Tolkien, sin pretenderlo, porque él dijo, yo no quiero hablar de teología, no me quiero meter en discusiones teológicas, pero lo que hizo fue una explicación laica del pecado original. Díganme que están ahí y que algo les movió esta conferencia. ¿Qué les parece el punto de vista? ¿O quieren recordar alguna otra parte de de las películas? Por favor, tomen la palabra. ¿Puedo hablar? Soy Jerónimo. Ajá. Sí, Javier, sí Ricardo. yo había visto quizás un poquito la 1 o la 2 si acaso. Y tienes mucha razón en eso. Yo recuerdo cuando estudiamos el PO, yo sí me ponía para no poner todo el pecado original. Veía un poquito como el pecado de origen, o sea, como algo que no estamos hablando de algo así, pues como que hubiera sido etéreo o algo que decías tú mismo, sino el pecado hubo un origen. Y luego, segunda cosa sería lo originado, o sea, todas las consecuencias que se vinieron de ahí. Es lo único que yo podría decir, y que esas consecuencias han sido terribles. Y también la equivocación, quizás y algo había hecho de algún teólogo o lo que sea. Hay bastantes tendencias, quizás diferentes, pero en el fondo tratan de ver el mal. Y eso, como dices, entre la oscuridad y la luz, ¿verdad? Las dos guerras, entre lo oscuro y lo luminoso. Me parece importante. Esa sigue siendo la tendencia todavía actual. Gracias, Javier. Contrario, Jerónimo. Muchas gracias. Jerónimo es sacerdote en Colima, por eso, digamos, su opinión teológica es relevante. Sí, yo tengo que decir, salvo que ustedes sigan comentando, que la doctrina actual del pecado original, la doctrina actual de la Iglesia Católica es la doctrina de Agustín. Y es una doctrina que ya los teólogos no saben qué hacer con ella, ¿verdad? Es una papa caliente que todo el mundo quiere abrir la ventana y echar esa doctrina porque no se entiende, ¿verdad? En sus líneas más sencillas es lo que les dije. Todos tenemos una inclinación al mal de nacimiento, de género humano, y esa inclinación es el origen. El origen es el poder, el querer dominar sobre los demás. Bueno, pero ya lo dije muchas veces. Cristian y después Ricardo, no sé, pero si levantaste el nombre. Cristian, tu micrófono está apagado. Ya. Cristian, ¿cuál Cristian? ¿Gómez? Cristian Gómez. Ah, O sea, tú. gracias, gracias. Bueno, me parece muy buena la conferencia porque Javier pone en duda una doctrina que es básica, como ya lo dijo, para el catolicismo y para la rama luterana y calvinista del protestantismo. Esas tres ramas coinciden en algo, ¿no? Pero yo creo que definen el pecado de una manera más fuerte. Todo hombre nace condenado, todo hombre nace separado de Dios, destinado al infierno, incapaz de hacer nada bueno, esclavizado de la voluntad. Es más grave lo que dice Agustín, ¿no? Y la manera en que estas iglesias lo han interpretado. Yo estoy de acuerdo que eso no es lo que dice la Biblia, que un pecado heredado es absurdo porque ni se hereda en el cuerpo, ni se puede heredar en el alma porque el alma se supone que Dios la crea. Y si el pecado se hereda como una naturaleza invencible, entonces ¿dónde está la responsabilidad moral? No existiría la responsabilidad moral por pecar.
¿no? Y en fin, se desprenden demasiados absurdos. Yo tengo tiempo luchando contra esas enseñanzas y no sabía que Javier también coincidía en eso. Así que bueno, pues me da gusto y ahí estamos. Interrumpo, me adelanto, Alejandro. Cristian es el fundador del Museo Maná de la Escritura y es fundador de la escuela que tiene ese museo, una escuela muy importante de teología y de Biblia. Pero Cristian, comprométete conmigo al próximo miércoles a hablar del pecado original. Tú y yo. Qué realidad. Ok. Yes. Miércoles próximo, 8 de la noche, Cristian Gómez y Javier Quesada dialogarán sobre el pecado original. Pero esto era una tentación hablar del pecado original, pero no es el tema, ¿verdad? No es el tema. Más bien, el tema es el Señor de los Anillos y cómo digamos, la enseñanza más sutil, más tenue de estos relatos es que el ser humano está débil, que el ser humano tiende al mal. Alejandro y luego iPhone de Elia. Gracias, Javier. Yo me iría más por otro lado. Creo que Tolkien logró tocar este punto de esta debilidad o esta caída, porque Tolkien formó parte de este grupo de intelectuales que analizaron los mitos universales. Formó parte del círculo de Eranos, donde estuvo Mircea Eliade, ya en la tercera o cuarta generación, Joseph Campbell. Entonces, en la mayor parte de mitos de la historia, existe una conciencia de un tipo de caída. Nada más que creo que Tolkien, como lo has mencionado muy bien, habla de esta caída como la tentación del poder, no tanto como un pecado de transgresión. Si acaso habla de la traición de Isildur, si acaso habla de cómo el anillo va subyugando a su portador, pero creo que el componente mitológico del conocimiento de Tolkien es el que ha favorecido el éxito de esta novela, porque realmente los mitos tocan elementos esenciales del desarrollo humano y lo presentan de una manera atractiva, simbólica, que puede tener una gran cantidad de lecturas. De hecho, algunos autores han dicho que si hay una utilidad de Génesis 3 es precisamente porque forma parte de estos relatos de antepasados, que es un mito, ¿no? Entonces creo que ese elemento mitológico es fundamental en Tolkien. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Alexander, maestro en teología y mundo contemporáneo, doctorante en teologías, ¿de qué, Alejandro? De la cultura pop. De la cultura pop. Yes, no, súper interesante. Gracias, Alejandro. Gracias, Javier. Sí, Elia, tienes la mano levantada. Elia. Sí, Sara. Zaira. Abril. Tienes tu micrófono cerrado. Zaira, tienes tu micrófono cerrado.
Sí que tiene problemas, Zaira, para activar su micrófono. Si alguien más quiere tomar la palabra, escribe Zaira. Disculpe, no me deja activar el audio. Ángeles Gómez dice, interesante análisis y comparación. Me ayuda para hacer un paralelismo y poder platicárselo a los jóvenes. Pues sí, me parece, no, les digo que yo dediqué un semestre en la Iberoamericana, en la licenciatura, en mi materia de evangelios sinópticos, a comparar, a sacar el mensaje teológico del Señor de los Anillos, y tiene mucho. Pero yo, o sea, alguna vez alguien me dijo, ¿cómo explicas el pecado original? Y yo dije, pues ve el Señor de los Anillos y ya. No tenemos necesidad de más doctrinas, ni siquiera de leer a Agustín. No. Y bueno, mucha gente en realidad reacciona en contra de la Biblia. Mis jóvenes en una universidad católica cristiana me decían, ¿a poco piensas que vamos a traer la Biblia? Si no le estoy diciendo que vamos a rezar el rosario, vamos a leer la Biblia. No lo hice, no lo logré. Ya como que hay cierta impermeabilidad en contra de los textos bíblicos y de la teología y del catecismo. Entonces, ¿para qué mencionarlos? ¿Para qué mencionarlos? Yo creo que una película, una trilogía como esta, pues no necesita ni siquiera un sermón. No necesita ni un sermón. Ahí está. El que no reconozca que tenemos esa debilidad y esa tendencia, pues no sé, será marciano o lunático. Pero ese es nuestro problema. Pues echemos un ojo a Ucrania, a Gaza, a Europa, a México. Parecemos, o sea, Caín y Abel se mataron y eran hermanos. Y desde entonces, un día me dijeron, se repitieron, pero ya me lo habían dicho, ya lo había hecho, y me dijeron, oye, ¿qué tal si hablas de la violencia en la Biblia, en un congreso, en la Intercontinental? Casi me avientan jitomates. Y sí, dije en la conferencia, pero la Biblia y la violencia en la Biblia, pues la Biblia es pura violencia. De Génesis a... ¿Cómo empieza la Biblia? El asesinato de Caín y Abel, Génesis, de Abel por Caín, su hermano, Génesis 4. Pero antes está, tu apetito te llevará a tu marido y él te dominará. Lo acabamos de leer en el 3, ahí está la violencia intrafamiliar. ¿Y cómo termina la Biblia? Apocalipsis. Es cómo mataron a Jesús. O sea, la violencia está omnipresente en toda la Biblia. Eso es el afán de poder, el afán de dominar, de controlar, de tener más, de ser más. Eso está en toda la historia bíblica, ¿no? como muestra. Y ahorita, 3,000 años después, o 10,000 o 20,000 o 100,000 años, pues estamos igual. Nos matamos por nada. Nos matamos por un celular, por 500 pesos. Sí, bueno, qué triste historia, pero bueno, ahorita que estamos platicando esto en esta conferencia, murieron 1,000 soldados en Ucrania y otros 1,000 habitantes de Gaza. Bueno, no, pero dije que los escuchaba. O si no, es que ya son 9:22. Bueno, próximo miércoles, Cristian Gómez y Javier Quesada van a dialogar desde 2 perspectivas o 3 perspectivas diferentes sobre el pecado original. Génesis 3 es una de ellas. También otro texto que habla de esto en la Biblia es Romanos 5. Es el único. Y después de eso tenemos que brincarnos a San Agustín y a los teólogos actuales que no saben qué hacer, no saben cómo deshacerse de la teología
tan fea del pecado original. Porque es todo menos bonita esa teología. Es muy fea. Pinta a un Dios feo. Un Dios feo. Que manda el pecado a una alma que apenas es concebida. Dios está atento para cuando entró el espermatozoide, ¡ay! Entonces pone el pecado original. Y son las concepciones un poco absurdas, pero que nos hemos creído y hemos llegado a excesos muy grandes. Y lo digo así porque muchos teólogos protestantes y católicos están en la actualidad reinterpretando, dándole otro sentido al pecado original. Pero eso es harina de otro costal. Entonces nos vemos en 8 días. Les mando un abrazo, que hayan pasado muy felices Pascuas, que hayan descansado y que estén muy entusiastas para sus trabajos correspondientes. Que les vaya muy bien. Maestro, Gracias. Gracias, Javier. Buenas en noches a 8 o en todos. 15 días. Un En descanso. 8 días, en 8 días, el pecado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias, noches a Javier. todos. Gracias a todos. Sí, Pati. es un gusto. Gracias, Adiós, Cristian. padre. Gracias, Magos. Gracias, Gracias, Cristian. maestro. Gracias, padre.